Bueno, mi perfil, digamos, profesional real, como que manejo vidas paralelas. Soy ingeniera en medio ambiente, en realidad, así como en lo que me formé principalmente, o en la universidad de forma académica, pero de forma más autodidacta y mucho más llevada por mis intereses y por la tripa, por la emoción o por las sensaciones, fui más hacia el mundo del sonido, empezando por la música en principio, pero la misma música o mis mismos intereses musicales me fueron llevando cada vez más a indagar sobre eh, el oído y todos los fenómenos sonoros, tanto cuando, digamos, cuando son música como cuando no lo son, ¿no? Entonces, en ese aspecto, me he dedicado bastante también a trabajar en la gestión y en la producción de tanto de eventos como de festivales o encuentros que tengan que ver con estos temas y que desenvuelvan estas temáticas, porque claro, no es muy común en mi ciudad, en Santa Cruz, que esto ocurra. Entonces, cuando te interesa algo, lo tenés que hacer suceder. Entonces, no sé, profesionalmente acabé más trabajando en el área de gestión y producción de actividades, talleres. Yo tuve la suerte de conocer a María Fernanda el año 2000. 14, 2013, por ahí. Exacto. Ella tenía un proyecto en ese entonces en colaboración con Toño. Ellos formaban parte de un proyecto muy interesante que se llamaba Pesadilla de Conejo, que coqueteaba con el ruidismo y con la experimentación sonora. Fueron invitados el 2014 a una fiesta de cierre de la primera versión de la Bienal, y después seguí un poco tus pasos. Estuviste trabajando en Argentina, y creo que esa estadía en Argentina marcó una cuestión fundamental, que hoy es un ejercicio muy abierto que tú tienes dentro del feminismo. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco qué representó ese viaje a Argentina y cómo es que hoy estás enfrentando y articulando temas en torno al feminismo, ¿no? Creo que tienes mucha razón, fue una bisagra en cuanto a poder decirme y reconocerme feminista primero, mi viaje a Argentina, pero también en cuanto a poder hablar abiertamente del machismo que siento que sucede en Santa Cruz, ¿no? Como hablábamos recién, no tengo ningún reparo en decirlo, es una sociedad súper machista, atravesada eh, por cuestiones patriarcales en todos los espacios que se viven, y por ahí salir en sí, solo salir ya del entorno me hizo poder manifestarlo más, no tener miedo de decirlo, pero luego también en Argentina viví muchas experiencias de formación y de construcción colectiva con otras compañeras feministas, mucha lectura, y mucha movilización. Fueron las primeras veces que me movilicé, que participé de marchas, ya sea por feminicidios o por temas de cuestiones más como de leyes, ¿no? Por la legalización del aborto. Y sí, eso cambió muchas cosas, tanto que volví como completamente decidida a abordar esos temas en mi sociedad, a hablarlos en mi familia, a hablarlos en mis grupos de amigos, que también eso siempre me ha pasado, y es ya como algo más de lo personal, de tener muchos más amigos varones y vivir dentro de esas dinámicas patriarcales y ser parte de eso, ¿no? Y potenciarlas. Y creo que volví tratando de trabajar sobre eso, y, y sí fue más desde lo personal, pero también he estado ahora articulando con más mujeres. Eh, Trabajamos el año pasado organizando acá el Parlamento de Mujeres también, con las compañeras de Mujeres Creando. Ahí estuve participando justamente dándoles una mano en la parte de sonido, y tengo todo el registro de ese Parlamento. Eh, Así que eso. Y sí, mis intereses están muy,
muy ligados al feminismo hoy en día. Ya entrando un poco más dentro de la construcción de la pieza que estás preparando ahora, yo te he visto muy activa en torno a la voz, ¿no? A la reflexión en torno al potencial que aloja la voz y la vibración. Y has tenido varias experiencias con mujeres tanto en Bolivia como en Argentina. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha nacido o surgido o qué consideras que son puntos importantes que te han acercado a este tema tan particular? Lo primero que me acercó a la voz fue el sentir que no podía hablar o decir cosas, ¿no? Entonces, como esa experiencia del cierre de la voz, fue lo que me llevó a querer buscar una apertura, primero desde mi propio cuerpo y luego eh, como un estudio más mecánico de cómo funciona la voz, ¿no? Desde dónde sale, y luego también un estudio sociológico, podríamos decir, de cómo se representa esa voz y cómo sucede en nuestra sociedad en distintos ámbitos, hasta en lo musical, en, no sé, en las tomas de decisiones, en las relaciones de poder, qué pasa con la voz en cada situación, ¿no? Y dentro de eso, una experiencia particular fue la de participar en una marcha por una violación acá en la ciudad de Santa Cruz, una violación masiva que sucedió acá, y salir y realmente sentir que ninguna podía gritar. Estábamos como tan, eh, no sé, conmovidas por la situación, enojadas, pero esa rabia igual no podía salir. Entonces era una cosa eh, fuerte que sentí yo en mi cuerpo y que me di cuenta que mis compañeras las estaban sintiendo igual. Y a partir de ahí empecé a tratar de generar talleres en los que este conocimiento que yo tenía sobre la parte mecánica de la voz, poder ponerlo en, en un formato colectivo con otras mujeres y empezar a trabajar sobre cómo decir lo que queremos decir y para qué nos sirve la voz, para qué nos sirve decir las cosas y en qué cambia cómo las decimos también y qué le sucede al cuerpo cuando dice las cosas que quiere decir. Y son muchísimas, muchísimas cosas que se articulan con esas ideas y esos pensamientos. Y en cuanto a la obra, al pensar en la radio, al pensar en la radio en Santa Cruz, lo primero que pensé, y que lo tenía escrito en la investigación, es que, claro, tengo una sospecha por lo que he escuchado toda mi vida en la radio, ¿no? Y es la voz hipersexualizada de la mujer, ¿no? La voz de la mujer sensual que responde a las llamadas y los mensajes de los hombres en la radio. Y si bien sí conozco unas cuantas locutoras acá potentes, ¿no? Eh, son las menos, ¿no? Y realmente estas semanas que he estado así escuchando atentamente la radio, la presencia de la voz de la mujer es muy poca, es en su gran mayoría masculina, eh, y o sea, escuchar una voz con opinión, una voz con opinión de mujer, es muy difícil en esta ciudad todavía, y creo que justamente un espacio como la radio acaba siendo cómplice de eso, ¿no? Al seguir reproduciendo esos esquemas, ¿no? Y otro punto interesante de la voz y de lo que implica darle una personalidad a la voz es justamente eso, ¿no? ¿Qué personalidad tiene la voz de la mujer? ¿No? Eh, y bueno, puede ser también algo interesante estudiar desde muchos aspectos, porque también las mujeres podemos hacer voz grave, los hombres pueden hacer voz aguda, ¿no? Como ya desde la práctica de la voz, eh, pero eh, digamos, ese no es el tema que voy a abordar en la obra en particular, sino justamente tratar de ver e investigar también un poco cómo es que sucede que se coloca a una mujer en un programa de radio, por ahí eso, ¿no? Para hacer la voz sensual de la radio, ¿no? Es interesante la relación que construyes entre cuerpo y voz,
¿no? Cómo la voz también genera determinada corporalidad y viceversa. Este apunte que nos haces en torno a la personalidad de la voz, ¿no? Y a eso le acotaría el estereotipo, ¿no? Porque la personalidad y el estereotipo, en esa relación hay una tensión. Y creo que hay una tendencia a partir de esta tensión a generar un personaje de mujer sensual más que una personalidad, ¿no? Entonces, ahí ojo con el personaje y la personalidad. Como dices, Fer viene de una ciudad que no me gustaría estigmatizar, ¿no? Y decir, es una sociedad machista, uno, porque no pertenezco a ella realmente, pero sí podemos advertir que hay como una puesta en escena del cuerpo de la mujer que tiende a ser una cuestión más cosificada, ¿no? Tiende a ser hipersexualizada y presentada de manera muy ornamental, ¿no? Tanto en los medios de comunicación como en fiestas públicas. O sea, Santa Cruz carga el gran personaje de la reina del carnaval, que probablemente sea el espacio simbólico designado a las mujeres, ¿no? Entonces, esta cuestión me parece muy interesante, sobre todo porque tú te has animado a construir un discurso desde lo sonoro que se acerque a esa reflexión y a esa pregunta, ¿no? De qué lugar ocupa la voz de la mujer dentro de la radio en Santa Cruz. Entonces, me gustaría saber cuáles han sido, digamos, los encuentros en este periodo de investigación que te han llamado la atención. Bueno, lo primero fue justamente esto de, como decía antes, yo esperaba que lo iba a encontrar, pero bueno, y lo encontré y lo escuché, y claro, ahora no me pasa lo mismo que cuando era niña, o por ahí o me reía, o no sé, lo empezaba a normalizar quizás, ¿no? Ahora obviamente me da mucha rabia, eh, pero también me pasa esto de, bueno, es este personaje de la chica que está de la locutora, que está ahí predispuesta a escuchar todo tipo de mensajes, de cosas que le quieren hacer los hombres y que le responde de forma muy sensual a todo, ¿no? Ese tipo de programas que, bueno, por suerte no encontré mucho, pero sí estaba. Este tiempo también lo que ha pasado es que la gran mayoría de la programación ha estado dedicada al análisis político. Entonces también me encontré con eso, de que la voz de la mujer no está en ese análisis político, salvo en una radio en la que la entrevistadora, que es, digamos que era una voz femenina, indagando un poco más, no es una voz femenina elegida al azar, sino porque es parte de la familia que maneja la radio, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de situaciones eh, también son interesantes, porque también dentro del tema de la mujer también están estos espacios de división de clases, ¿no? Está la voz, digamos, de la patrona de la radio, ¿no? Y bueno, después de eso, hay algunas radios que sí tienen, no sé si puedo decir nombres de radios, pero bueno, hay una radio en particular que tiene mucha presencia femenina en la locución, eh, pero también esto, ¿no? Como una locución sin opinión. Bueno, hay una locutora que me gusta mucho, que sale todas las mañanas acá y que es súper activa y, y que en su programa se hablan de todos los temas, es casi como un espacio abierto para ir a contar todo lo que está sucediendo, para ir a hacer denuncias o para ir a contar cosas lindas, es un espacio bien, bien diverso. Y ahora la estuve escuchando también más con calma y pensando mucho en cómo sonaba su voz, ¿no? Después de haberla escuchado y sí, eh, me encuentro con esta pregunta, ¿no? Acaba casi no sonando a mujer, en un punto, y me pregunto por qué también me sucede eso, ¿no? Como si solo la mujer pudiera sonar así, y muy agudo, y muy alegre, o muy sensual, ¿no? Como, bueno, encontrándome también con esas propias reflexiones
a partir de la escucha, ¿no? Y espero poder llevarlas también a la obra y poder, como decías recién, ¿no? Quizás suena muy, muy fuerte hacer una estigmatización a una ciudad, pero bueno, creo que como persona que vive, nació y creció acá, me siento llamada a hacer esas reflexiones, ¿no? Porque son reales, no son estigmatizaciones y sí, pero hay cosas distintas, pero también eso está acá, está presente, está marcado y es parte de lo que vivimos día a día. Fernanda es parte de Aural Sur, que es un colectivo que está generando un proyecto muy interesante en la ciudad de Santa Cruz, está activando la reflexión en torno al sonido y ha tenido en estos últimos 2 años, bueno, en estos 2 años de formación, un gran impacto en la región. Una de las últimas tareas que ha sido muy sobresaliente de Aural Sur ha sido esta convocatoria a pedir piezas y estas piezas transmitirlas por radio, pero estamos hablando de una forma menos tradicional de la transmisión. ¿Cómo ves este proceso? ¿Cómo ves al radioescucha de Internet? ¿Cómo ves a esta producción latinoamericana en torno a la reflexión del sonido y a los podcasts que creo que están activando mucha reflexión? Sobre esto que comentabas de las transmisiones, nosotros como que gracias a la colaboración de Radio Guaynatambo y digamos, a la red de la diversidad y sus distintas radios, porque son Guaynatambo, Zipastambo y en Batirenda, hemos podido llevar esta programación también a un entorno radial tradicional, de lo cual no tenemos tampoco como mucha recepción, no sabemos qué ha pasado con esas escuchas, y creo que sería interesante hacerlo. De lo que sí hemos tenido como un feedback han sido de las escuchas digitales o del mundo online, ¿no? Y creo que, o sea, también fueron muchas cosas, ¿no? Porque en principio, en la temporada del año pasado, que no estábamos en pandemia, eh, tuvimos buena recepción, pero ya en temporada de pandemia fue como que explotó la situación, ¿no? Como el triple de escuchas, que uno se imaginaría que teniendo continuidad podés generar más escuchas y podés generar más interacción, pero yo también sospecho que la pandemia hizo como nos generó un cansancio visual y mucha gente prefirió ponerse a escuchar, ¿no? Y esa es también como una respuesta que he tenido de muchas, por ahí personas ya más conocidas, amigas y etcétera, que a las que el año pasado les pasaba el material y no lo escuchaban, y este año sí que lo escucharon, por, por la situación particular de la pandemia, ¿no? Pero también es real que existe no sé si decirle movimiento sí, como que está sucediendo de esta situación del podcast y de la producción sonora para el Internet, ¿no? Ya no tanto para la radio, al menos en el ámbito que alcanzó nuestra convocatoria, ¿no? Que igual alcanzó a muchas radios y a mucha gente que sí produce para radio, ¿no? Pero, digamos, haciendo o comparando cantidades, números, espera que se me apaga el celu. Bueno, las cantidades son más para gente que está como ya moviendo lo sonoro online, y eso ya no es radio en sí, sino es esto, ¿no? El podcast, que el programa está ahí, lo puedes escuchar cuando quieras, y es otra dinámica también, ¿no? Creo. ¿Consideras que esa otra dinámica involucra otros públicos? Sí, 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 considero que sí. De hecho, me ponía a pensar que, claro, nosotros queremos mucho poder acceder a alguna radio local que nos pase los programas y no sé, que se escuchen en el micro, que se escuchen en el mercado. Y principalmente los espacios de escucha de radio en una ciudad son esos, ¿no? El espacio del transporte público, de los espacios de compras, los mercados sobre todo, las construcciones, la gente que está trabajando y que utiliza la radio como compañía, ¿no? En cambio,
ya la persona que lo utiliza o que escucha en formato digital y escucha el programa que quiere, o que incluso escucha la radio digital, porque eso también fue un hallazgo que no tiene que ver con mi investigación, pero todas las radios tienen su Facebook y transmiten en vivo y queda grabado. Entonces ya no es tan radio, o sí, no sé. La radio ha sido una cuestión como mucho más cercana a generaciones anteriores a la nuestra, ¿no? En la nuestra ha habido como una locación que nos ha acercado a todo este, entre comillas, lenguaje interactivo, contenidos por internet, redes sociales, y desde luego que eso ha favorecido mucho a emprendimientos o a iniciativas en torno a la producción que se distribuye por internet. Las claves que nos da respecto a los espacios públicos en los que se escucha la radio de manera más tradicional, digamos, ¿no? Transporte público, mercado, construcciones. Para mí son lugares en los que se desarrolla el paisaje sonoro que envuelve a las ciudades, ¿no? Entonces, en mi imaginario, la radio está muy presente en esos espacios y sin duda tu tema de investigación se enfrenta a cuál es nuestra personificación como mujeres dentro de ese espacio que llega a una población muy importante, una fracción de nuestras ciudades que es muy grande, ¿no? Es de la gente que está trabajando en la calle o fuera de casa por largos periodos durante el día. Muchísimas gracias, Fer, por todo esto que nos has ayudado a reflexionar. Muchísimas gracias por generar estos puntos de escucha. Estamos todos ansiosos por escuchar tu propuesta sonora. Te agradezco y te mando un abrazo muy grande. Gracias, Geli, muchísimas gracias. En serio que es también para mí importante tener un espacio donde poder reflexionar sobre esto, ¿no? Y que no sea solo como producirlo sola por mí, para mí, sino que se pueda conversar, en principio conversar contigo y luego, bueno, ojalá que más gente pueda escuchar.